aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, amén y amén. Mis amados, después de la pandemia hubo un gran despertar de una conciencia a las cosas espirituales. Las personas que no habían buscado a Dios durante mucho tiempo, la pandemia pudo ser funcional para otra vez considerar ese aspecto de nuestra vida que muchas veces es el más olvidado, es el más descuidado, es nuestra espiritualidad. La pandemia nos llevó y nos empujó a ese momento, a esa crisis, a esa soledad, a esa quietud y a ese aburrimiento. El aburrimiento a veces es santo. El aburrimiento a veces Dios lo usa para decirnos: necesitas de mí. Hoy vivimos en una generación que quiere mantenerse muy ocupada, y precisamente ese ocupamiento es el que nos hace olvidar de alguna manera las cosas esenciales de la vida. Cuando andamos ocupados, la gente no piensa en la muerte, la gente no piensa en la vida, ¿por qué? Porque pensamos en el ahora. Pero cuando tenemos ese momento de quietud, vienen aquellas preguntas fundamentales, y la pandemia sirvió para eso, para despertar conciencias que estaban dormidas. Es decir, andábamos activos, pero con una conciencia totalmente dormida e incluso hasta muerta en algunos casos. Algunos buscaron a Dios en ese tiempo de pandemia, pero todo no fue positivo, porque aunque hubo un despertar de la conciencia hacia las cosas espirituales, se tomaron alternativas aparte de Dios. Y una de esas alternativas es el mundo espiritual, pero más exactamente el mundo espiritualista. Se dice que a partir de la pandemia, por ejemplo, las ventas de cartas de tarot aumentaron en ventas. Las revistas sobre los signos del zodiaco aumentaron explosivamente. Los manuales de cómo leer el futuro incrementaron después de la pandemia, producto de un temor de lo que vendría, de una incertidumbre que la gente no sabía, y se aumentó la compra de cartas de tarot, se aumentó las revistas, los manuales que tienen que ver con todo este mundo espiritual. Y hoy vamos a hablar de este tema bastante controversial, que puede despertar la curiosidad de muchos, y que incluso en algunas iglesias tienden a enfatizarlo demasiado. Y vamos a hablar del mundo espiritual. Algunos tienden a enfatizarlo exageradamente, otros tienden a ser indiferentes y a ignorarlo. Pero la Biblia totalmente nos habla de este mundo espiritual. Hay una realidad espiritual. No todo lo que vemos es material, no todo lo que observamos es físico, no todo lo que existe es lo tangible. También hay cosas mucho más allá. Y sabes, aunque esto siempre ha existido, las cartas de tarot, las lecturas, los amarres y todas esas cosas, mi corazón ha estado inquieto durante estos 2 años sobre este tema. Muy inquieto. Y no me refiero a lo espiritual en el sentido bíblico, sino
inquieto a lo espiritualista, a lo paranormal, a lo oculto. Y no es una curiosidad que nace en mí, es decir, es algo que yo no lo he buscado, simplemente lo he observado. Cómo esto se ha incrementado de manera muy, pero muy visible. Lo he notado. Hay un interés creciente en eso, hermano. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Lo preocupante no es que esto se esté, que exista. Lo preocupante, uno, es que crece, y dos, es que cada vez es más visible, cada vez es más normal. Por ejemplo, he escuchado durante estos 2 años muchas personas con manifestaciones y alteraciones demoníacas. Yo les he mencionado que yo nací en una iglesia, y creo que la mayoría, donde estas cosas se veían en abundancia. Todos los cultos había un tipo de manifestación demoníaca, todos los domingos. Eso estaba el que caminaba como culebra debajo de los asientos, el que hacía como perro, el otro, la mujer que de pronto tenía una manifestación y se quitaba la ropa en medio del culto cuando lo oraban. Todas esas cosas yo las observé dentro de la iglesia. Y en parte es realidad, pero en parte también hay veces que es exageración y no hay necesidad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero he observado últimamente de personas del común que tienen este tipo de experiencias en su cama, en su casa. Y algunas puedan que sean ciertas, otras puedan que sean imaginarias. Todo puede suceder. Y a mí, ¿sabe que nunca me ha llamado la atención este tema? Pronto el mundo espiritual. Antes de ser cristiano, lo único que llegué allá a hacer fue a invocar a Cupido. ¿Saben? Unos palitos, Cupido. O coger una florecita y hacer la adivinación. ¿Me ama o no me ama? ¿Me ama o no me ama? Eso fue lo único, lo más extremo que yo llegué a practicar. Pero he visto mucho eso. Hace poco estuve en Bogotá, hermano, y nunca había visto eso. No sé si eso siempre había existido. Me imagino que sí había existido, pero creo que no tan visible. Iba pasando por una de las calles, avenidas principales, la autopista sur de Bogotá, y de repente me encuentro varios lugares, varios locales seguidos, varios, eran como unos 4 o 5, con letreros grandes, llamativos, que decían: la bruja del enamoramiento. Otro decían: si lo perdiste, te lo traemos de inmediato. Otro decía: lo amarramos ya. Y el otro decía: te lo desamarramos ya. Yo me quedé mirando. Uy, hermano, algo ya explícito. Explícito. ¿Cómo se está incrementando esto? Yo nunca lo había notado así. Se había visto que por ahí de pronto entregaban un panfletico: mira, te leemos, te hacemos. Pero ya es algo ahora visible. Ahora la gente va, paga y ahí le hacen su cuestión. En TikTok se dice que también los videos instantáneos de cómo realizar este tipo de rito son muy, muy virales. Yo nunca he visto eso en TikTok, pero he estado investigando y son demasiados virales. Ha incrementado muchísimo. Por ejemplo, el año pasado en Medellín se creó una conferencia, un congreso de brujos. En Medellín, el congreso de brujos. Y eso publicitaban algo ya normalizado. Algo normalizado. Las prácticas que antes eran
ocultas, por eso se llama ocultismo, las prácticas que antes se hacían en lo secreto, en el silencio, en el anonimato, ahora han pasado a practicarse visiblemente y hasta se promueve todas estas cosas, anuncios abiertos, ofreciendo todo este tipo de trabajo, publicidad, eventos. También he notado que ya de manera explícita muchos músicos están diciendo que antes de promocionar y que una canción salga a la luz, salga a las plataformas digitales, muchos han confesado que la llevan a ciertos grupos para recibir aprobación de un ente espiritual. Y ese ente espiritual les dice si esa canción debe salir o no. Y no sabemos qué música escucha la gente que ha sido autorizada e incluso presentada a un ente espiritual. Habló un demonio. Mucha de la música hoy en día, para que tenga éxito, se le presenta a estos entes espirituales. Algunos lo han manifestado, otros lo hacen y se mantienen ¿qué? Callados. Pero eso es una realidad. Antes era un secreto a voces. No, que van por allá a la montaña de Sorte, a la montaña del Parque Tayrona, a la montaña de, ¿cómo es que se llama la de Venezuela? El Salto del Ángel. Van allá. Era un secreto a voces, pero ya ahora los músicos, los intérpretes, los autores lo están diciendo abiertamente. Por eso hay que tener cuidado, incluso lo que uno escucha. Mucha de la salsa, por ejemplo, que viene de Cuba, Puerto Rico, hablan de todas esas cosas. Héctor Lavoe, porque todos ellos eran hasta santeros y todo lo demás. Hay un auge grande, hermano. Y lo primero, ¿por qué hay este auge hacia las cosas espirituales? ¿Por qué la gente está cada vez más interesada en eso? Y busca este tipo de elementos, de alternativas espiritualistas para saciar su ansiedad de saber el futuro y demás. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué? Porque por diseño somos así. Usted y yo tenemos una dimensión espiritual que necesitamos ¿qué? Saciar. Todo ser humano tiene una dimensión espiritual. Hasta el más ateo sabe que hay algo más allá, que la vida no consiste solamente en lo que vemos, sino que hay una búsqueda permanente en nuestro corazón de trascendencia, de lo eterno, de más allá de lo superficial, de lo que vemos. Por diseños estamos creados. Dios nos colocó con esa necesidad. Dios puso esa necesidad en tu corazón y no vas a vivir bien hasta que esa necesidad esté plenamente saciada. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Lo manifiesta ahí claramente la razón de por qué nosotros como seres humanos a veces tenemos esa curiosidad y por qué esto ha aumentado. Mire lo que dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Y qué es eso, eternidad? Esa búsqueda de sentido trascendente, de propósito, de vivir para algo mayor. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio. Entonces, el ser humano tiene una sed espiritual que proviene ¿qué? De la naturaleza, porque Dios te creó con ese deseo, con esas ansias de tener una conexión con lo espiritual.
Número dos, aparte de que Dios nos creó así, creo que hay un auge de esto porque todo ser humano busca respuestas. Respuestas a su futuro, respuestas a su crisis, respuestas a sus problemas, respuestas a lo desconocido, respuesta a lo incógnito, a los interrogantes de la vida. Todos buscamos respuestas y hay muchas alternativas que nos presentan para esas preguntas que tenemos. Hay un deseo de conocer, de tener respuestas. La gente quiere controlar su destino y hasta porque queremos controlarlo todo, nuestra vida, y controlar a otros también. Número 3, no solamente porque Dios nos creó, no solamente porque buscamos respuestas, sino que también esto ha crecido porque hay crisis profundas. Cuando hay crisis profundas, comenzamos a buscar no solamente respuestas, sino soluciones. Hay ansiedad, una crisis de ansiedad tremenda, una crisis de depresión tremenda, y todas estas expresiones espirituales son acogidas por las personas. Que la cueca tibetana, que el sonidito, que el yoga, y sale por allá en los reels: aquí estoy con mi voz, te voy a calmar para que sientas paz, para que cambien la energía que tienes. Salen los reels, ¿no? Y uno como que se queda ahí y sale, y todos esos sonidos comienzan como que eso se llama cuenca tibetana, y soniditos de en medio del silencio, como para traer la paz, cambiar la energía, cambiar la atmósfera. Hay una ansia de esto. La gente está desesperada porque siente temor, porque tiene una crisis familiar, porque tiene una situación económica apremiante. Entonces, no, me están echando algo, voy para allá. ¿Qué está pasando con mi vida? Mira, léeme aquí o hazme lo que sea, hazme el rito, porque quítame esta saladera. Y la gente va para allá. No, tengo dificultades en mi matrimonio, con mi pareja, no sé qué me pasa, y la gente acude allá. El problema es que cuando más acuden a eso, más esclavos se hacen. ¿Y sabe cuál es el punto más terrible? Es que el diablo ofrece soluciones rápidas, instantáneas, inmediatas, y la gente busca respuestas y soluciones ya. Como decían esos letreros: te lo devolvemos ya, te lo desamarramos ya. Es de manera instantánea. El enemigo no se pone a dar espera. Si tú quieres algo y se lo pides, te lo da inmediatamente, porque él te quiere amarrar, nos quiere atrapar. Y el mundo, la gente, los seres humanos, hoy en día buscamos respuestas fáciles. Respuestas fáciles, inmediatas, ya. No queremos coger el camino correcto, que es a veces largo, que es a veces difícil, que toca esperar, que toca luchar. No, yo busco el atajo para obtener lo que yo quiero. Y a veces esa alternativa, ese atajo, ese camino fácil sale más caro, más costoso que el camino correcto. Y con Dios las cosas no son ya. Con Dios hay que esperar, hay que luchar, hay que sacrificarse, hay que creer, hay que mantener la fe. Pero con el enemigo, él nos plantea soluciones fáciles e inmediatas, pero que cuestan la vida. Y voy a poner un ejemplo normal que pasa en nuestra vida cotidiana, pero que puede ser una ilustración clara para esas decisiones espirituales. La persona que está buscando un mejor vivir, una mejor comodidad,
una mejor economía porque está viviendo crisis en su vida personal, crisis económicas, está aburrido, no se le dan las cosas. Y una de las alternativas es ir a otro país, especialmente los Estados Unidos. Necesito una solución ya. Y está la oportunidad de irme a los Estados Unidos. Para ir a los Estados Unidos hay dos formas. Está la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Hacer un trámite de visa, ir allá a la embajada, solicitar una cita, pagar, esperar que lo llamen a uno, estar en la entrevista, prepararse para la entrevista, contratar un abogado para que haga el proceso y esperar. Después de la entrevista uno va con un nervio, nunca he ido. Y me imagino que el gringo, man, you speak Spanish? Yo no pico pan. You speak Spanish? Spanish? Y uno queda ahí como, después de que uno hace esa entrevista, bueno, se va, ay Dios mío, y esperar que lo llamen, que diga aprobado o no aprobado, en fin. Si a uno no le dan la aprobación, bueno, ni modo, me la negaron, como a muchos se la han negado. Pero hay otros, por no coger este camino correcto, contratan al llamado coyote. Miran por ahí por qué hueco hay para irse y llegar a los Estados Unidos, que llaman el hueco, el Darién, bueno, hay muchos, ¿no? Pero resulta que esta alternativa, aunque es fácil, aunque es ya, es muy peligrosa, que puede costar hasta la misma vida. Algunos pasan, otros no pasan, otros pierden su vida en medio del camino. Y así es la vida espiritual. Está con Dios, que es todo correcto, que cuesta, que toca esperar, ¿verdad? Las cosas no se dan fácil, que toca tener fe, que toca mantenerse ahí. O está el camino fácil, que puede costar la vida. Y cuando elegimos estas opciones espirituales, aparte de Dios, va a costar la vida, porque el enemigo nos va a encerrar más, nos va a engañar más, nos va a esclavizar más, y finalmente vamos a perder nuestra alma por querer todo rápido, por querer todo instantáneo, pero termina siendo más peligroso y saliendo más costoso. Así es en la vida espiritual. Hoy existen prácticas que prometen soluciones inmediatas: tarot, cartas de ángeles, cuencos tibetanos, canalizaciones, retiros espirituales de brujo, lectura del tabaco, lectura de la mano, lectura del café. Todas esas son alternativas que cuestan mucho, salen peligrosas y te pueden quitar el alma y la vida, y nos esclavizan más. Rápidas pero peligrosas. Y el enemigo, Satanás, es el engañador. Por eso se llama Satanás el engañador. Él es experto en dar respuestas que parecen verdaderas, pero que finalmente son falsas y nos terminan engañando. El enemigo no siempre miente completamente. Él dice una verdad con media mentira. Porque si todo lo que dijera fuera mentira, entonces todo sería fácil de discernir. Todo es mentira, pero él siempre presenta una verdad y una mentira. Entonces tú vas a esos lugares. Hay personas que van a esos lugares y llegan allá, le hacen el rito. Ay, sí, me dijeron todo lo que estoy viviendo. Uy, sí, eso mismo estoy viviendo yo. Ay, esto es verdad. El enemigo conoce. El enemigo conoce lo que vivimos. Entonces el hecho de que nos digan que es verdad no significa que eso es válido, que es real, que es verdadero. No, él utiliza una verdad con otra mentira. Media verdad, media mentira. Entonces una persona escucha algo acertado sobre ella, le hace sentido lo que está diciendo el otro y dice: sí, esto es
El enemigo también conoce. El enemigo también imita. Miremos Éxodo 7 para que veamos el poder de imitar de Satanás. En esa historia de Éxodo capítulo 7 del 10 al 12, vamos a leer algunos versos allí. Mire lo que dice. Entonces Moisés, ese es el contexto del pueblo de Israel en Egipto, y Moisés ha sido llamado para liderar al pueblo de Israel y sacarlos de Egipto, pero antes de eso suceden muchas cosas. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una. Aarón, siervo de Dios, tiró la vara delante del faraón para que el faraón viera que el Dios de Aarón y de Moisés era poderoso. Versículo 11. Entonces la vara se convierte en serpiente delante de faraón. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. ¿Hicieron qué? Lo mismo. Hicieron lo mismo. Es un imitador. Entonces el versículo 12, mire lo que dice. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Aquí está el punto significativo, que aunque el enemigo imite y tenga algún poder para hacer ciertas cosas, finalmente Dios es más poderoso. Más poderoso. Y eso sigue, ¿verdad? Por ejemplo, miremos el versículo 20 al 22. Dice que Aarón, entonces me imagino que Moisés y Aarón, sí, vamos a hacer otro. Aarón levantó su vara. Dice: Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó a la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Con la vara pusieron en el río Nilo y todo el río, imagínense el Crabo Sur convertido, tremendo, ¿no? Versículo 21. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Y el versículo 22 continúa diciendo allí la palabra de Dios: pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón de Faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Entonces esta historia nos muestra que hay un mundo espiritual y que el enemigo también tiene cierta capacidad para hacer cosas. Y para que la gente quede atrapada y diga: sí, oiga, funciona. Pero finalmente es un total engaño. Y que finalmente el diablo es un imitador, un engañador, pero al mismo tiempo también un perdedor. Un perdedor. Y quiero que sepa eso, hermano. No todo lo sobrenatural viene de Dios. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Usted tiene que discernir muy bien. Y en la Biblia está manifestado en Deuteronomio 18, 10 y 12. Nos manda la palabra de Dios a no practicar ninguna de estas cosas. Mire lo que dice Deuteronomio 18, 10 y 12. Jamás sacrifiques, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique ¿qué? La adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle
en brujerías. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué está hablando de eso? ¿Nos vio cara de qué? De brujo, Pastor, ¿estos temas qué? Yo no sé. Dios me ha mandado a hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque aunque seamos cristianos, hay que tener cuidado y conocer las astucias del enemigo. Hay un rey en la Biblia, un rey ungido por Dios, que en una etapa de su vida se vio tan desesperado que no vio respuesta inmediata de Dios, que le tocó consultar a una hechicera. ¿Y ese rey quién es? Saúl. Un rey ungido por Dios, que se desesperó, que se cansó de leer, de escuchar a los profetas, de escuchar sermones, y que quería solución ya para su vida. Y entonces dijo, no me aguanto más, voy para donde esa bruja, que ella sí tiene la respuesta. Bruja, por favor, invócame el espíritu de Samuel. Y la bruja, venga, eche para acá, porque ellos no lo hacen gratis. Venga para acá, venga. Y ahí sucedió lo que sucedió. Ese es otro tema que podemos después consultar. Pero este hombre ungido por Dios, hijo de Dios, del pueblo de Israel, el enemigo le presentó eso y acudió a eso. Nosotros no somos más fuertes que Saúl, y por eso debemos aferrarnos cada día a la palabra de Dios. Entonces el enemigo nos presenta todas estas alternativas, que yo no sé si alguno de ustedes alguna vez en su vida la ha practicado, pero que son llamativas y que van en aumento, y que son un engaño de Satanás para esclavizarnos. Pero ahora, hermanos, hay otra forma en que el enemigo actúa. Hay otra forma en que Satanás actúa, y no es solamente a través de todos estos rituales que hemos mencionado. Hay otras formas más sutiles que, aunque sean algo escandaloso, la gente ya hoy lo ha normalizado. Y como yo decía en uno de los miércoles, porque yo traté algo de un miércoles sobre este tema, yo antes escuchaba, no, es que vamos al estudio, nos van a hacer un estudio. Yo siempre me imaginaba que en mi mente muy inocente, ingenua, sí, estudios médicos, tiene que ser, como que está enferma. Y después otra vez lo escuchaba, no, que otra vez la llevaron al estudio. Allá al estudio. Oye, pero está como estudiando mucho. Y yo decía, oye, la gente es como bastante estudiosa. Yo estoy cambiando como que la perspectiva. Como que muy estudioso, muy aplicado, muy académico, me gusta. No, que el estudio queda por allá, pastor, queda bien metido por allá el estudio. Bueno, pero para estudiar no hay que meterse tanto, escondido. Después me doy cuenta que los famosos estudios son lugares donde se practican todas estas cosas. Pero yo, en mi mente ingenua que estudio, hasta utilizan eufemismo para que no se escuche tan estudios. Aparte de esos estudios en que Satanás se mueve, hay otras formas sutiles donde Satanás también se mueve. Y no es de manera práctica a través de ritos, sino es de manera ideológica a través de pensamientos e ideas. Voy a leer las siguientes frases. Proclámate a ti mismo, yo soy mi propio libertador, entre comillas. Tú eres tu propio Dios. El orgullo no es un pecado, es una virtud. Sé tú el centro de tu vida. Tu vida es altamente valorada. Ámate a ti mismo. El propósito de tu vida es tener éxito. Los fuertes alcanzarán la tierra. Sé fuerte.
Todas estas cosas parecen sacadas de un libro de autoayuda y están adornadas bajo el concepto del empoderamiento, de empoderar al hombre. Tú eres el centro, tú eres tu mismo libertador. Incluso hay otra frase que dice: tú eres el capacitado de cambiar el destino de tu vida. Tú eres el único que puede cambiar el destino de tu vida. Nos dan esa idea de empoderamiento. ¿Sabes de dónde he sacado lo que acabé de leer? No de un libro de autoayuda, de la Biblia satánica, de la Bey de 1969. Pastor, ¿qué está leyendo? El problema es que todas estas ideas de Satanás, la gente las está ¿qué? Creyendo. Y está viviendo conforme Satanás, conforme a la palabra de Satanás. Sé tú el centro, no hay nadie como tú, ámate, valórate, sé tú tu propio libertador. Toda esta idea de empoderamiento viene de las mismas tinieblas. Así que Satanás no solamente se va a presentar con estos ritos, mire cómo se presente, ideas que han entrado incluso hasta en la misma iglesia. Porque Satanás no es tonto. Entonces en la iglesia se desplaza a Cristo para poner al hombre en el centro y las necesidades del hombre y la falta de autoestima en el hombre, y comienzan a salir discursos que adulan, que levantan el ego humano, y tú vas a ser exitoso y tú eres el responsable de tu destino, tú tienes toda la capacidad, saca el campeón que hay en ti, saca el vencedor que hay en ti, tú eres el centro, nadie. Puras ideas del mismo infierno. Tremendo, hermano, como el enemigo es, y no nos habíamos dado cuenta. Hay una verdad que tenemos valor, pero valor en Cristo, y valor que nos da Cristo. Hay una verdad que Dios nos otorga poder, pero el poder no se autoconstruye, lo da Cristo. Pero estas ideas y todos estos libros, es por eso el peligro de todos estos libros, el peligro de estos libros de superación personal. Tienen algo de verdad, pero cuidado, cuidado, hermano. Porque a veces ponemos más énfasis y creemos en estas cosas que en la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Sabes, y hay veces que la gente está tan enredada que se deja, los cristianos también, que no someten su mente a la palabra de Dios, son atrapados por estos pensamientos. Lamentablemente, porque su mente no está saturada de la palabra de Dios, y el enemigo va a aprovechar los vacíos. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, aprovechando los vacíos espirituales que hay, tanto en búsqueda de razón, de encontrarnos con algo más allá, y también estos vacíos de llenar nuestra mente con un pensamiento profundo. Y hay gente que se da cuenta que el camino que escogieron es el errado y lo está llevando al desastre. Este camino de los rituales, de estas respuestas espirituales, los lleva cada vez al desastre. He conocido jovencitas. Mira, hay muchos cantantes que han manifestado esto. Yo antes hacía todo tipo de ritos, de esto, de aquello. Hay una chica influencer que se dio cuenta y hoy en día cuenta su testimonio, cómo salió de este mundo. Y muchos así han dado testimonio. Pero estas personas que yo he escuchado se han dado cuenta, y la única forma de acabar con esto es poniendo toda la fe en Cristo Jesús, que venció la muerte, el pecado y el reino de las tinieblas.
Es la única forma. Eso no se hace a través de una oración, de otro rito. Una vez una hermana me llamó y me dijo: pastor, es que ¿cómo hago para deshacer una práctica que hizo un primo mío que por allá fue y consultó a no sé quiéncito? Pastor, ayúdeme, una oración, un rezo, ¿qué hago, pastor, para desamarrar esto? Espérate. Sentí que Dios me dijo: no es el primo, es ella. Y yo le dije: no, eso no es así. Si tu primo hizo eso, tiene que venir delante de los pies del Señor arrepentido, entregar su corazón, porque esto no se hace a través de otro rezo que hace esta oración y se deshace. Nada que ponte esto, nada, solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y hay gente que viene y coge el Salmo 91: el que habita a la mora del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, como para echar todos esos maleficios. Y por más que usted lo lea, si no cree y si no vive ese salmo, no va a pasar nada. Mire lo que dice el Salmo: el que habita ¿dónde? El abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Habitar es vivir, es crear un hábito. Habitar, hábito. No dice el que frecuenta la iglesia, el que frecuenta a veces en oración, el que a veces considera a Dios, morará bajo su sombra y Él los protege. No, dice el que habita, el que ha convertido la relación de Dios en un hábito, en un estilo de vida. Esos que tienen a Dios como un estilo de vida están netamente protegidos. Esos que han creído en Cristo y dicen: Señor, yo quiero habitar contigo, yo quiero vivir para ti, yo quiero servirte. Esos son los únicos que tienen la protección divina y nada los tocará. Y aunque pasen por tormenta, por el valle de sombra de muerte, ellos van a decir: no temeré, porque Dios está conmigo. No hay que tener miedo a todas estas cosas. No tenga miedo si usted es una persona que habita, que vive, que día a día está preocupado con su relación con Dios. Si usted es una persona que sabe que Cristo ya ha derrotado el reino de las tinieblas y solamente falta la manifestación de eso, pero Él ya lo derrotó. El domingo pasado lo hablamos, Jamer lo habló. Cristo derrotó las fuerzas del mal. Mire lo que dice en Colosenses, y termino con esto, capítulo 2, versículo 15. Dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente. ¿Cómo? Con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo desarmó, derrotó a los gobernantes y autoridades ¿qué? Espirituales, porque hay un mundo real espiritual. Los desarmó y los avergonzó públicamente. En la cruz del Calvario los venció. Por eso ahí debemos habitar, en la sombra del madero. Allí está nuestra victoria, porque Cristo es más poderoso, porque venció las huestes espirituales de maldad. Así que, hermanos míos, que nos estamos aquí presentes, Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, o estamos aquí o estamos allá. No te puedes servir a ti mismo, o te sirves a ti, o vives para ti, o vives para Dios. Y recuerde que el vivir para sí mismo es una idea del mismo infierno. Y para ti, de pronto creyente, hermanos, sigamos aferrados a la palabra de Dios, sigamos viviendo en santidad, sigamos habitando con Cristo, porque ya el enemigo fue derrotado.
Y cuando estamos habitando con Cristo, vamos a poder ayudar a otros que están atrapados en este mundo buscando respuestas, ansiosos por querer solucionar y saber muchas cosas de su vida. Pero recuerde, hermanos, Cristo es nuestro libertador. Jesús es nuestro Salvador y Jesús nos ha dado la victoria. Oremos en esta mañana. Póngase sobre sus pies. Quizás usted está diciendo en su mente: pastor, yo he ido, yo fui, yo he frecuentado. Lo único que te digo es que ven a los pies de Cristo pronto. No abras más esas puertas. No juegues más con eso. Hoy es la oportunidad de decirle: Señor, aquí está mi corazón, perdóname.